Sí, doctor. Ok. Bueno, vamos a comenzar, por lo tanto, la última clase teórica de esta gestión y que va a redondear muchos temas que hemos visto a lo largo de este año y que tienen que ver fundamentalmente con el tema de eh, determinadas infecciones en una pandemia como es el VIH-Sida, que cada vez es mucho más importante, más frecuente. ¿Okay? Bien. Si ha pasado la siguiente diapositiva, porque a veces no me pasa en el sistema. Está en la primera presentación, doctor. Y he pasado otra diapositiva. ¿Sigue o sí, se ha quedado con el título? Está con el título, Parasitosis en pacientes. O sea, ¿no ha avanzado la presentación? No. Nada, no avanza, no avanza, se quedó en el título. Sigue en la misma, doctor. ¿Sigue en la primera? Sí. Pero qué desastre. Ya, voy a volver ya. Ahora se quedó, sigue en la primera, ¿no ve? Sí, doctor. Bueno, ahora me dicen si avanza ya. Voy a intentar no utilizar la presentación, sino avanzar desde otro lado. ¿Avanzó o no? Sí, doctor, ahora sí cambió. Ah, ok. Ya, es que pues quería ver si esto puede ir mejor. Bien, entonces, pues resulta que cuando hablamos de VIH, enfermedades parasitarias, nos vamos a encontrar no solamente con parásitos, sino con una serie de enfermedades virales, bacterianas, por hongos, por protozoos y lo que llamamos los neoplasmas que acompañan estas enfermedades. Y si nosotros tomamos lo último que hemos visto, esto es lo más frecuente, ¿no? Candida albicans, que va a ocasionar problemas normalmente a nivel de lo que es el aparato digestivo y como comentábamos con los grupos con los que me toca trabajar, la candidiosis es, entre comillas, si vale la expresión, la carta de presentación del paciente que ya está comenzando el cuadro de SIDA. La presencia de Cryptococcus también, que va a ser responsable de alta mortalidad en pacientes con esa patología. Y el neumocistis que por su lado también es causa de patología pulmonar que lleva a la muerte a los pacientes con estas enfermedades. Y dentro de los protozoarios, pues tenemos a Toxoplasma, Cryptosporidium y Trypanosoma, como los que cobran mayor importancia. Sin embargo, a medida que se va estudiando y conociendo la actividad del virus y los parásitos, vamos a ver que hay otro gran grupo de patologías que también van a interesar en pacientes VIH. ¿Cuáles son los factores de riesgo que incrementan el riesgo primero del VIH? ¿No? Porque el hecho de las enfermedades parasitarias está claro. En las parasitarias tenemos muchos factores de riesgo, como la falta de agua potable, el insuficiente saneamiento ambiental, es decir, la gran cantidad de basura que se acumula, el déficit de alcantarillado, las condiciones de vida, la mala alimentación, la educación inadecuada, el problema socioeconómico de las familias, y así un largo etcétera, que favorecen las enfermedades parasitarias que ustedes han estudiado a lo largo del año. Sin embargo, también estos factores de riesgo de los parásitos se tienen que asociar a los factores propios de riesgo de lo que es el VIH. ¿No? Y aquí citamos algunos, entre ellos, por ejemplo, si bien los preservativos están disponibles, pero la población no termina de utilizarlos adecuadamente, o en su caso,
todavía hay unos conceptos muy retrógrados sobre el uso del preservativo, cuando debiera ser una práctica común fundamentalmente en grupos de mayor riesgo, como son ustedes, los jóvenes, son grupos de alto riesgo. El hecho de que cualquier ITS nos marca o nos señala la probabilidad de VIH, como sucede, por ejemplo, en el caso de haber tenido una infección en los últimos 10 años, que debe ser de alto cuidado, porque recuerden que el VIH se puede manifestar o va a aparecer el SIDA como manifestación clínica después de ese tiempo. El compartir material contaminado, hay casos de lo más interesantes en el mundo donde, por ejemplo, el uso de un corta uñas, el uso de cepillos de dientes, el uso de algunos elementos que significan contacto con la sangre puede significar un riesgo. De hecho, obviamente ahí está en países donde se utilizan muchas drogas intravenosas, el compartir agujas y jeringuillas, en los cuales la transmisión es enormemente facilitada por esa conducta. Procedimientos médicos como transfusiones, inyecciones, que pueden significar un riesgo. La atención dental, por ejemplo, también es otro factor de riesgo, en la que el material que utiliza el colega odontólogo no esté suficientemente esterilizado. Y también una cosa que es de alto riesgo para el personal en salud son los pinchazos y cortes que nosotros podemos tener durante la práctica asistencial, es decir, el manejar sangre en un servicio de salud ya per se es un riesgo a tener en cuenta. Si sumamos, por lo tanto, estos factores de riesgo con los factores que tienen que ver con las enfermedades parasitarias, por lo tanto, nos vamos a encontrar que pues esa conjunción de enfermedades parasitarias, por un lado, y VIH significa que se van a convertir en infecciones oportunistas, las IOs. Y estas IOs van a ser mucho más frecuentes en la medida que el número de linfocitos T, ¿de acuerdo?, también sean menores. A menor cantidad de linfocitos T, mayor riesgo de que las infecciones, que el individuo, por un lado, adquiera infecciones parasitarias o, por otro lado, las infecciones parasitarias que tengan sean mucho más severas. Y como ustedes pueden ver, pues el lugar más importante de mayor riesgo de parasitosis VIH está en el sistema nervioso central, porque a ese nivel, pues las funciones básicas gobernadas por el sistema nervioso central se van a ver alteradas, generando una mayor mortalidad. Existen una serie de manifestaciones clínicas, lo que llamamos criterios clínicos, que nos ayudan a pensar que un paciente es VIH. Entonces, esto han llevado ya en el capítulo de virología con los colegas de bacteriología. Y por lo tanto, pues seguramente nada más esto es un recuerdo de un conjunto de manifestaciones clínicas que un paciente con VIH puede tener. No es un orden definido, sino es el conjunto de las mismas. Pueden haber uno o más, en el cual la fiebre, por ejemplo, es un elemento central en cualquier infección, y cuando esas fiebres son muy importantes y no se controlan adecuadamente, siempre pensaremos que se trata de un paciente VIH. La sudoración nocturna, que está muy relacionada con la tuberculosis, es otra manifestación a tener en cuenta en pacientes VIH, y así sucesivamente el conjunto de manifestaciones clínicas que tienen que ver con la presencia del virus. Ahora, obviamente, la situación se está tornando muy compleja. En un informe del 13 de septiembre, os estoy hablando de hace un poco más de un mes, un informe mundial sobre el tema de la situación actual de 3 enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria, las enfermedades que hoy por hoy afectan a gran parte de la humanidad, pues la situación se ha puesto muy complicada, ¿no? La tuberculosis tiene en este momento valores de mortalidad tan altos como en el 2015. Después del 2015 se había realizado un adecuado manejo y la situación de tuberculosis iba muy bien. Lamentablemente estamos retrocediendo. En el caso de los pacientes VIH, pues no hay el tratamiento suficiente, y los que pues ya hay no existe la suficiente cantidad de recursos para tener estos pacientes. Y lo mismo sucede en el caso de malaria,
que las muertes han subido de una manera importante, y esto debido al COVID-19. Es decir, muchos recursos en el mundo se han destinado para tratar la pandemia actual. Y eso ha dado lugar a que los otros programas que tenían un financiamiento suficiente y adecuado tengan que ceder parte de ese dinero para el tratamiento del COVID-19. O sea, como una enfermedad viral ha generado hoy por hoy una alteración de la evolución adecuada que tenía el manejo de las otras enfermedades. ¿Qué otros factores asociados al VIH y parasitosis tenemos que reflexionar y tener en mente? Que en el mundo hay más o menos 2.000 millones de virus parasitarios por año. Estamos hablando casi entre un 25 y un 30% de la población mundial enferma anualmente. No es que esos 2.000 casos cada año son 2.000, sino que siempre hay alrededor de 2.000 millones de infecciones anuales. Este dato en el cual están pues, todas las infecciones parasitarias demuestra que asociadas al VIH se convierten en un riesgo muy alto. Los viajes a zonas de alta prevalencia, es decir, hoy por hoy uno puede llegar a cualquier parte del mundo en pocas horas, lo que acelera también que pacientes que no tenían o que tenían el VIH y no sabían que tenían el VIH, cuando llegan a una región pues, de alta prevalencia de enfermedades parasitarias, pueden adquirir cualquiera de ellas y complicar su estado de salud. El hecho de que los vectores transmisores de enfermedades parasitarias, no voy a hablar de enfermedades virales ni bacterianas, el hecho de que, por ejemplo, los anofélidos y las propias vinchucas, por ejemplo, están demostrando altos patrones de resistencia, de adaptación y incremento en su población. Las vinchucas no se las encontraba antes en la Amazonía, hoy las encontramos. Anopheles antes estaba destinado o existían en lugares no muy altos, hoy está casi muy cerca de 2.500 metros sobre el nivel del mar o un poco más. Entonces, todas estas variaciones que van a seguir sucediendo van a incrementar el riesgo de las poblaciones que tengan VIH y puedan adquirir malaria. Y recuerden ustedes que en el mundo, y en Bolivia en particular, estamos viviendo un ascenso continuo de pacientes VIH, ¿de acuerdo? Ya no tanto por actividad como fue en un principio, y aunque se mantiene de alguna manera la actividad, lo que se llama sexo de hombres con hombres, sino que hoy por hoy tenemos un grandísimo incremento en poblaciones heterosexuales entre los 16 y los 35 años de edad. El hecho de que el VIH va a favorecer para que los parásitos, por un lado, generen una mayor cantidad, o sea, hay una mayor densidad parasitaria, y además, algo interesante, que los parásitos pueden vivir más tiempo, un fenómeno que se está estudiando y que no hay una respuesta hasta ahora. ¿Por qué los parásitos pueden vivir más tiempo en un paciente VIH? O sea, no solamente es un problema inmune, sino que parece que es un sentido de adaptación a un organismo que tiene las defensas muy bajas y por lo tanto el parásito puede tener un mayor tiempo de vida. Si tiene un mayor tiempo de vida, puede ocasionar patologías, pueden ocasionar que la enfermedad se mantenga durante un tiempo mayor y que obviamente ¿no? Cobra mayor importancia siempre los parásitos autoxénicos, es decir, aquellos que pueden mantener y reproducirse al interior de nuestro organismo. Entonces, ahí vemos del conjunto de parásitos en los cuales tanto la inmunidad humoral cuanto la celular son fundamentales para evitar que estos vayan avanzando y se hagan más importantes. Y ahí vemos pues una cantidad de parásitos, ¿verdad? De tanto protozoos cuanto también veremos helmintos, que van a tener un rol muy importante en estas enfermedades, destacando entre los helmintos a Strongyloides stercoralis, ¿no? Y por otro lado, fíjense que la mayoría de los que tienen mayor gravedad en el caso de pacientes VIH son los protozoarios, por el hecho de ser unicelulares, ¿no? Entonces eso les da, y además que desarrollan una alta capacidad de evasión de la respuesta inmune, lo que les permite, por lo tanto, reproducirse de una manera importante al interior de nuestro organismo.
Este estudio que se realiza para el 2018-2019 en una página que se llama ONU-SIDA, en la página mundial donde se encuentran todos los datos referentes a esta patología, vemos que en los individuos VIH-Sida la probabilidad es muy alta para criptosporino y eso tiene que ver por el hecho de que criptosporino es cloroquino, perdón, tiene una alta resistencia al cloro del agua potable y por lo tanto hay un 90% de probabilidad que un paciente VIH tenga criptosporino, como vamos a ver luego, que puede ocasionar la muerte por un problema intestinal. Y así vamos viendo los porcentajes, ¿no es cierto?, de una serie de parásitos que son susceptibles de que en un individuo VIH sean mucho más graves. Los 3 primeros son protozoarios y los 3 siguientes casualmente son lo que llamamos los geoelementos. Y se debe a estos geoelementos además que viven en zonas tropicales donde cada vez hay mayor cantidad de población. Veamos nada más Bolivia, que hay una grandísima migración interna hacia Santa Cruz en particular, donde los geoelementos son altamente frecuentes. Y recuerden que Santa Cruz es el departamento además que tiene la mayor prevalencia de individuos VIH, lo que significa que el riesgo o el tipo de patologías que se están presentando, se van a presentar en los próximos años con relación a la asociación parásitos VIH es de altísimo cuidado. Los elementos en general, pues van a estar, los individuos son más susceptibles a la infección, obviamente, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de luz, en el cual el parásito ingresa al organismo y tiene que desarrollar sus etapas larvarias, la L3, fundamentalmente en la corriente sanguínea para generar la L4, pues al no haber una respuesta inmune, las L3, la cantidad de larvas L3 que pueden ser destruidas por el sistema inmune disminuye, lo que garantiza que pues en el hábitat ya de las formas adultas habrá una mayor densidad parasitaria. Además, los parásitos en sí mismos son capaces de disminuir la respuesta contra el VIH, un hecho interesante con el Ascaris lumbricoides que se ha encontrado, porque favorece la infección. Y por otro lado, otro grupo de parásitos, fundamentalmente los ancilostómidos, van a acelerar la propagación del VIH, ¿no? O sea, parece que hay una correlación molecular entre estos parásitos y el virus de la inmunodeficiencia humana, responsables, por lo tanto, de que estos cuadros puedan hacerse muy importantes. Entramos a temas mucho más concretos, mejor estudiados, como la toxoplasmosis. Al ser una de las principales enfermedades que ocasiona la encefalitis, y al entender que un gran porcentaje de pacientes VIH son seropositivos, y esto en relación a que todos muy probablemente adquirimos la infección en edades muy tempranas, es decir, cuando comenzamos a ingerir carnes mal cocidas, que es el principal mecanismo de infección de la toxoplasmosis, pues el hecho de que además el hecho de tener una buena inmunidad nos permite, después de una primera infección, controlar al parásito, pues es obvio que ante la disminución del sistema inmune se produce lo que llamamos la reactivación toxoplásmica, ¿no? Y eso va a tener a nivel, la reactivación toxoplásmica que va a ser fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central, donde vamos a ver una cantidad de síntomas que ustedes están leyendo en esta diapositiva, que deben merecer o que merecen una importante atención por el médico general. Porque recuerden que el primer punto de atención siempre es un médico general en los primeros niveles de atención. Y cuando hablamos de déficit focal, estamos hablando de individuos que comienzan a notar, por ejemplo, un adormecimiento permanente de una parte, sea de las piernas o de los brazos, que se realiza de manera continua, la dificultad de movimiento, la pérdida de fuerza sea en un brazo, en ambos, en una pierna o en la otra, la presencia de movimientos musculares, lo que llamamos los tics, que aparecen y que el paciente pues se siente raro por esas contracciones musculares inadecuadas, lo que llama focalización, ¿no? La presencia de una cefalea continua o permanente, que cada vez requiere la utilización de analgésicos en mayor cantidad para poder disminuir ese dolor, y así sucesivamente las manifestaciones clínicas,
como vemos en esta tomografía, una serie de lesiones que aparecen a nivel cerebral, porque recuerden que los zoitos de toxoplasma tienen como una de sus células blanco, o se reproducen, mejor dicho, normalmente a un nivel inmunocompetente a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente el sistema inmune controla. Ante la falta de la presencia de la respuesta inmune, esos focos que están a nivel del sistema nervioso central van a generar una mayor reproducción y una mayor lesión cerebral, lo que va a dar como consecuencia la reactivación toxoplásmica. Estrongiloides. Un helminto que tiene una peculiaridad, que es el único que se reproduce en nuestro organismo. Recuerden el ciclo directo de Strongyloides stercoralis, cuando la hembra partenogenética genera 3 tipos de larvas. Recuerden las haploides, las diploides y las triploides. Pues las larvas triploides no requieren salir al medio externo y estas son capaces de generar la autoinfección interna. Lo que quiere decir que en estos individuos pues existe una hiperinfección intestinal y estas larvas de estrongiloides pueden ir a diferentes partes de nuestro organismo y por lo tanto generar un conjunto de lesiones. La imagen que tienen abajo es de una hembra partenogenética. Y obviamente esa hiperinfección va a ser responsable de cuadros mucho más a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel del sistema nervioso central. Inclusive ya se habla de una estrongiloidiosis cardíaca, que tiene que ver cabalmente por la diseminación de las larvas de estrongiloides triploides en nuestro organismo y consecuentemente con una elevada mortalidad. Seguimos con esta. ¿Qué características va a tener la estrongiloidosis, no? Ahí estamos viendo si el paciente tiene una gran hiperinfección intestinal, pues obviamente se produce un síndrome de mala absorción, lo que genera no solamente una mala absorción, sino una pérdida de proteínas por los cuadros diarreicos. Y recuerden que los anticuerpos tienen como sustrato para su estructura las proteínas. Por lo tanto, no solamente es un déficit de linfocitos B que generan anticuerpos, sino es un déficit de proteínas que impide una mayor concentración de anticuerpos, lo que va a permitir que, por lo tanto, esta parasitosis sea mucho más severa, generando pues ya la esteatorrea como una manifestación del síndrome de mala absorción, lesiones del infarto mesentérico que puede ser mortal, hemorragias y además un detalle interesante, como este es un larva que también puede generar autoinfección externa, la presencia de múltiples úlceras por la salida de las larvas en la región perianal, como se ve en la fotografía, lo cual va a favorecer que esta infección sea mucho más severa e importante. Este parásito a nivel pulmonar harán cuadros de neumonía, un ciclo de luz. Recuerden que una de las manifestaciones del ciclo de luz es el síndrome de Leffler, y por lo tanto ya unas neumonitis muy importantes a las cuales se van a agregar bacterias y virus generando lesiones pulmonares muy severas. Y además que pues, este parásito, como decíamos, puede inclusive generar una infección de tracto urinario en pacientes que tienen esta patología y reactivar la artritis porque la respuesta inmune está alterada. Cryptosporidium, ¿no? Habíamos visto de que es uno de los que con mayor frecuencia puede afectar a los pacientes VIH, ¿sí? Y que tiene que ver con ese conjunto de acciones patógenas que hemos estudiado en su día, como ustedes leen en esta diapositiva. Vamos a sumar que que este parásito se ha hecho mucho más importante, cabalmente por su alta resistencia al cloro en el agua potable, lo que significa un riesgo importante para la población que tiene el VIH. Y obviamente, pues sabemos bien también que en sí mismo el Cryptosporidium, si bien puede ser autolimitado en nuestro organismo cuando el individuo es inmunocompetente, recuerden que entre 10 a 14 días la infección se autolimita, pues el resultado es de que en estos pacientes es todo lo contrario. Entonces ahí estamos viendo una microfotografía de las lesiones que origina a nivel de la microvellosidad intestinal. Recuerden que el parásito es intracelular, pero extracitoplasmático. Y de esa manera, pues va a producir severas lesiones del epitelio intestinal, lo que se va a traducir en una diarrea crónica. Es decir,
Del 100% de pacientes que tienen Cryptosporidium, un 60% hace diarrea crónica. Esa diarrea crónica tienen que enfocársela desde dos puntos de vista que ustedes han estudiado. El primero, unos cuadros diarreicos intermitentes que sean mayores a 30 días, o que ya tengan casi un mes, nos hace pensar en un cuadro de Cryptosporidium o de algún otro microorganismo que está afectando el epitelio intestinal. Y por otro lado, que pues, o sean diarreas que tienen 14 días continuos de manera severa. Esa continuidad de un cuadro diarreico de 14 días debe tenerlo al médico general muy atento para que él deba pensar entre los diagnósticos probables la presencia de criptosporidiosis, más aún si el paciente es seropositivo para el VIH. Entonces, pues aquí la conclusión importante es la necesidad que en cuadros intestinales, que significan cuadros diarreicos en realidad, y mucho más en pacientes adultos, porque en niños es relativamente frecuente, en pacientes adultos obligue al médico a que los pacientes se hagan una prueba rápida para el VIH, ¿no? Cuanto menor es el número de linfocitos T, la severidad será mayor y este paciente puede morir en un tiempo muy corto. Por otro lado, sigamos con otras patologías, la enfermedad de Chagas, una enfermedad absolutamente silenciosa, pero que ante la falta de respuesta inmune se pueden reactivar los múltiples focos que existen a nivel cerebral, porque evidentemente la patología cardíaca es la que hemos estudiado, la más frecuente, la más importante, la que genera mayor sintomatología. Sin embargo, el Trypanosoma cruzi es capaz en estos pacientes de migrar hacia el sistema nervioso central, formando verdaderos chagomas cerebrales, ¿no? Es decir, verdaderas lesiones tumorales a nivel del cerebro que ocasionan una elevada letalidad. Esta enfermedad, ustedes saben bien que se ve favorecida por los múltiples transmisión, la vectorial, la vertical, transfusional, por la alimentaria. Entonces, nosotros que vivimos en un país chagásico, somos el primer país que tiene la mayor prevalencia de Chagas a nivel mundial. Y en la medida que sigue incrementándose el VIH, seguramente vamos a ver en los próximos años con mayor frecuencia el Chagas cerebral, que tiene la misma manifestación clínica de la toxoplasmosis, es muy similar. Recuerden también que es una enfermedad silenciosa, es decir, no produce absolutamente ninguna manifestación clínica durante muchos años, cuya detección resulta que siempre es tardía. El paciente llega a un servicio de salud con síntomas cardíacos que no se pueden ya reparar y porque además el tratamiento que tenemos es insuficiente. En conclusión, siempre a todo paciente chagásico, a todo paciente seropositivo, debiera el médico general solicitar una prueba rápida para el VIH y hacer controles rigurosos, ¿no? Ir controlando. Obviamente, esto significa también que todos los pacientes con las patologías que estamos viendo deban ser educados por el personal médico a efecto de no adquirir otras infecciones como las que estamos viendo, o si alguna infección crónica se torna latente. La leishmaniosis cutánea, otra patología que pues puede reactivarse, fundamentalmente la leishmaniosis visceral. En el África o en las zonas donde hay leishmaniosis visceral, la presencia del VIH hace que esa patología sea mucho más frecuente. Por lo tanto, igual la leishmaniosis cutánea y las variantes que existen a través del VIH pueden significar un factor de riesgo, y hay varios casos en el mundo en los cuales se ha demostrado que la diseminación de la leishmaniosis cutánea, lo que es la leishmaniosis cutánea diseminada, puede ser, o es, mejor dicho, mucho más frecuente en los pacientes VIH. Esto significa además que ante la presencia de leishmania, las cepas VIH1, que normalmente eran muy lentas porque las VIH2 se replican muy rápido, estas aceleren su multiplicación, lo que significa que un paciente pueda, por lo tanto, tener manifestaciones de la enfermedad del SIDA mucho más rápidamente que en otro caso.
¿Y qué decir de la malaria, no? Pues la malaria es una patología tan frecuente en el mundo, como comentamos en alguna diapositiva, se ha incrementado en los últimos años de manera importante y por lo tanto, pues la vulnerabilidad es muy alta. La mortalidad se ha incrementado en los últimos años también y la falta de dinero, por ejemplo, ha disminuido la capacidad de los países de tener la medida de control más importante, que son los mosquiteros impregnados con insecticida. Este hecho de que exista mayor malaria acondiciona también que exista un mayor número de casos de la transmisión vertical de la malaria, por un lado, que la presencia del parásito, fundamentalmente falciparum, en pacientes VIH significa un mayor riesgo y una mayor rapidez para que exista la malaria cerebral, que finalmente es la causa de muerte. Y en últimos estudios también se ha encontrado que en los pacientes VIH la insuficiencia renal es mucho más acelerada. La insuficiencia renal más acelerada significa que al interior del organismo humano las concentraciones, por ejemplo, de creatinina van a ser mayores. Y recuerden que la creatinina es una sustancia muy tóxica, fundamentalmente para el sistema nervioso central, lo cual va a agravar la situación de los pacientes con esta enfermedad. La amebiosis, otra patología, otro protozoario intestinal, ¿no es cierto? Que no solamente va a generar los cuadros intestinales que se han comentado durante este año, sino que en los casos de pacientes VIH, pues resulta que hay una mayor cantidad de otras patologías, como las úlceras perianales, fundamentalmente en población, lo que llamamos hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, en este lugar, las lesiones, como ven en esta fotografía, las úlceras perianales van a ser mucho más frecuentes, lo que significa además un foco de infección para otros gérmenes, otras enterobacterias que pueden salir en la materia fecal y generar verdaderos problemas como abscesos perianales muy severos que pueden condicionar una sepsis y agravar la situación de vida del paciente. Es obvio que ante la falta de un sistema inmune, los trofozoitos van a generar lesiones mucho más amplias, más generalizadas en el intestino grueso, lo que dará a una diarrea mucosanguinolenta o a verdaderos cuadros de disentería mediana, es decir, la eliminación de abundante sangre en la materia fecal por lesión ya no solo capilar, sino lesión de vénulas o arteriolas. Esto significa que también habrá que hacer una relación con el número de linfocitos CD4. Y lo vuelvo a reiterar, la importancia que tiene para el médico general de estar atento en cuadros de este tipo en poblaciones de riesgo que habíamos comentado, se encuentran en el rango de los 16 a los 35 años. Por otra parte, en la medida que no hay un sistema inmune, por lo tanto, entamoeba histolítica será capaz de migrar por vía sanguínea hacia hígado principalmente, donde puede producir verdaderas lesiones, como ustedes están viendo en esta tomografía, y la mebiosis cerebral, ¿no? Con focos de destrucción y necrosis cerebral que obviamente van a poner en riesgo la vida del paciente. Giardia. Giardia, un parásito también con elevada resistencia al cloro, por lo tanto susceptible de ser pues, infectarnos a través del agua potable. Y por lo tanto, pues veremos en los pacientes con esta enfermedad, además aunque Giardia no necesita salir del organismo para mantener la necesidad parasitaria, al igual que en el caso de entamoeba histolítica, por lo tanto, generando una enteritis crónica severa, como ustedes pueden ver, muy característica de Giardia por sus datos de atorrea, lientería, flatulencia, el acúmulo de gases, etcétera, etcétera, pero que además es capaz de generar una forma hepatobiliar, es decir, ya unas lesiones a nivel fundamentalmente de la vesícula biliar y el colédoco, lo que va a poner en riesgo también la vida del paciente por ese tipo de lesiones que se producen. Y algo que se ha encontrado cada vez con frecuencia en los pacientes VIH es una reacción urticariforme importante debido a la secreción de sustancias
de aptenos que produce este parásito normalmente, como todos los parásitos, pero que por la densidad parasitaria se hacen mucho más importantes. Blastocystis hominis o la blastocistosis, una patología altamente similar en individuos inmunocompetentes a entamoebistolítica de una forma leve, pero que en estos pacientes VIH se torna de una manera mucho más severa, mucho más importante, también generando lesiones a nivel del intestino grueso, que se caracterizan por un cuadro diarreico severo, que no, aunque no se han encontrado lesiones que generen digamos, un cuadro diarreico mucosanguinolento por destrucción del epitelio, pero sí los cuadros diarreicos por blastocystis hominis en pacientes VIH son muy importantes, lo que significa que una alteración en la absorción de agua severa a nivel del intestino grueso, lo que ocasionará una deshidratación en los pacientes VIH. Los grados de mortalidad en pacientes VIH por blastocystis no son tan altos como en otras patologías. Tricomonas vaginales, ¿no? Este cobra cada vez una mayor importancia, como ustedes ven en esta diapositiva. Hemos puntualizado en rojo algunos datos importantes de tener en cuenta. El primer dato es que Trichomonas vaginalis, pues tiene una sustancia, miren, que atrae a los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4, pues atraídos por la presencia de tricomonas, que tiene que ver para el control del parásito, resulta que son las células blanco del VIH, ¿no? Lo que llamamos células blancos, células diana. Es decir, que tricomonas, por lo tanto, ¿de acuerdo?, va a ser un factor de altísimo riesgo para tener el VIH, fundamentalmente en las mujeres. ¿Por qué? Porque se generan a nivel del cuello del útero, a nivel del cérvix uterino, pequeñas microtraumatismos, microúlceras, si vale la expresión, a través de las cuales, por lo tanto, el parásito va a penetrar hacia la corriente sanguínea. Por ello es que pues, está ya suficientemente demostrado y estudiado que en caso de tricomonas, el riesgo de que la mujer tenga VIH se incrementa en 2 a 3 veces más. Por ello, ¿qué importancia tiene el hecho de tener una adecuada actividad sexual que deba tener una protección suficiente a través del uso del preservativo, que permita, por lo tanto, disminuir un riesgo tan alto, fundamentalmente en las mujeres, para adquirir esta infección? Y para concluir esta actividad, pues vamos a ver que hay una serie de medidas a tomar, ¿no? Es muy importante, entre lo que ustedes están leyendo, considerar 2 o 3 cosas que las creo vitales. Lo primero, que ante todo cuadro infeccioso de las patologías que hemos visto parasitarias, no vamos a hablar de patologías, de otras patologías virales y de otras bacterianas, sino que el médico general debe estar siempre atento que en personas mayores de 16 años con alguna enfermedad parasitaria o con las enfermedades parasitarias que hemos visto en esta conversación, deba tener una certeza sobre el grado o el riesgo de infección del VIH. Idealmente, el médico debiera pedir una prueba rápida ante la probabilidad de ese riesgo. Recuerden algo que habíamos puesto en una primera diapositiva. El VIH se manifiesta alrededor de los 10 años después de la primoinfección. Por lo tanto, hay un lapso muy grande de tiempo en el cual el virus está replicando y que va a poner en riesgo el futuro de la vida del paciente. Segundo, todo paciente en el que sea cero positivo al VIH es una obligación del médico, porque recuerden que estos casos se ven mucho en los primeros niveles de atención, que tenga que realizar un perfil parasitológico, es decir, tendrá que ver qué tipo de parásitos intestinales existen a través de un examen coproparasitológico, o tendrá que pedir algunos métodos indirectos como el ELISA para ver en nuestro país si es un paciente chagásico. Deberá estar atento si el paciente ha vivido o ha estado en una zona malárica
para ver si es que no hay malaria, a pesar que la malaria siempre da, o casi siempre da sintomatología. Es decir, tiene que relacionar tanto al paciente VIH con parasitosis como al paciente con parasitosis que pueda tener VIH. Entonces, esa relación es importante que el médico tenga en cuenta, porque como ustedes saben bien, la presencia de los parásitos va a modificar la historia natural de la infección por VIH, es decir, que en algunos casos puede no ser un periodo tan largo de 10 años, sino mucho menos. Y por lo tanto el paciente ya entra en un proceso de SIDA, ya la infección como tal, que pues pueda agravar la vida del paciente. Por ello, esa relación es muy importante tener en cuenta. Saber y conocer cuál es el estado cuál es el estado situacional del VIH en el lugar donde el médico trabaja, porque vamos a tener que siempre hacer esa correlación de factores de riesgo para tener enfermedades parasitarias en una zona o en una región, en una población, si ustedes quieren, donde la prevalencia del virus de la inmunodeficiencia humana sea muy alta. Y por lo tanto obliga al médico general a tener que comprender los mecanismos de transmisión de este grupo de patologías que hemos visto hoy, que son las más frecuentes en este tipo de pacientes, ¿no? Y no se olviden que en un paciente VIH muchas infecciones pueden parecer silentes, es decir, quiere decir silenciosas. Y esto también se debe tener en cuenta porque puede el paciente no tener nada, pero de pronto generar un cuadro clínico muy importante y muy severo que sea llamativo. Y en esos casos, y reitero, en pacientes entre los 16 y los 35 años, pues estar muy atento a que el aparecimiento de alguna infección que normalmente no se la ve o no se la encuentra en otras poblaciones en ese rango de edad, sea un dato muy llamativo para el médico general. Dentro de dos últimos datos que les queremos, de que debemos tener en cuenta, fíjense que en el estudio publicado en el 2015, no hay otro estudio que nosotros hayamos visto sobre el tema de VIH en Bolivia, pues el 98% de los portadores en Bolivia adquieren por relaciones sexuales sin el empleo del condón o el preservativo, ¿no? Esto hay que tener muy, muy en cuenta. Y obviamente que en todo paciente VIH, en todo paciente seropositivo, mejor dicho, al VIH, se debe buscar la existencia de parásitos intestinales y, por otro lado, la presencia del Trypanosoma cruzi, por ser, como habíamos comentado, un país endémico de esta enfermedad. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Ok, si no tenemos mayores comentarios, les Buenas tardes, agradezco. doctor. Hola, buenas tardes, dime. Doctor, tengo una curiosidad. ¿Qué pasa con los niños que lamentablemente se contagian de SIDA y llegan a tener alguna parasitosis? ¿Les dan un tratamiento similar a los adultos o qué es lo que hacen con los niños? Exactamente. El manejo de los niños con VIH, que hoy se dan por la transmisión vertical. Recuerden que es una de las enfermedades de transmisión vertical. Tiene sus propios esquemas de tratamiento, tanto para el VIH, pero en general los esquemas de tratamiento para las enfermedades parasitarias son similares. En el último capítulo del libro que habíamos escrito, un amigo nuestro, pediatra, ha escrito los esquemas de tratamiento para niños. Por eso ese libro no solamente es para la materia de parasitología, sino es para la actividad del médico en el futuro, en el cual se establecen las dosificaciones y está en relación al conjunto de enfermedades parasitarias que hay. O sea, en ellos también se tiene que manejar tanto el TAR-C que quiere decir
el tratamiento antirretroviral combinado, más un antiparasitario en función de las especies que se detecten, por ejemplo, en un coproparasitológico. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o pregunta? Y nada, pues les agradezco a ustedes en haber participado de las charlas a lo largo del año y pues espero que lo conversado siempre los motive a leer, a estudiar más, a aprender más, para que puedan ser buenos médicos el día de mañana. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por haber participado en las reuniones que tengo sobre estos temas. ¿Hay preguntas en el chat? A ver, vamos al chat, esperen un segundito. Me ponen que habría preguntas en el chat, déjenme ver, por favor. A ver, dice, ¿cuál es la parasitosis más frecuente en pacientes con VIH? Nos pregunta Araceli. No hay alguna que digamos esta, ¿no? En términos de parásitos. Lo que sí en términos de hongos es cándida, por ejemplo, ¿no? La cándida es pues la carta de presentación muchas veces del paciente sí, pero ninguna enfermedad en particular parasitaria es representativa de la relación con el VIH. Valeria Romero nos dice, bueno, le agradezco mucho. Y Nicole Ríos dice que alguien le diga sobre las preguntas en el chat, ¿no? Entonces, a ver si hay más preguntas en el chat. Déjenme ver. Hace una pregunta. ¿Quién estará a cargo del cuarto parcial? Pues a cargo del cuarto parcial estará a cargo o va a llevar adelante el doctor, ay, se me dio, qué bárbaro. El jefe de cátedra, ¿no? El doctor Edwin Trujillo, que siempre el jefe de cátedra es el que elabora el examen sobre las propuestas que tienen los profesores que han dado las clases teóricas. Bueno, esas son las respuestas, las preguntas que tengo en el chat. Espero, a ver, déjenme ver si tengo alguna más. Nada más. No sé, Nicole, Ariadne, si está todo claro. Bueno, parece que se ha salido. Ok, entonces, pues nada, nos iremos viendo a lo largo de estos días todavía. Y a ver, habla sobre el infarto mesentérico de estrongiloides. Allá. ¿Por qué se produce un infarto mesentérico en los estrongiloides? Este parásito vive al interior de la mucosa intestinal. Por lo tanto, la presencia del parásito en la pared del intestino prácticamente es capaz de ir generando hemorragias, y estas hemorragias, la presencia del parásito, va produciendo obstrucciones capilares. En la medida que existe un mayor número de parásitos, la obstrucción de los capilares va a generar una mayor presencia de complejos inmunes, a pesar de la inmunodeficiencia, que van a ir parcialmente obstruyendo la circulación capilar, y de esa manera esa obstrucción capilar hacerse más evidente en vasos de mayor diámetro, que junto con la reacción inflamatoria local, es decir, en la pared del intestino se producen verdaderos granulomas inflamatorios, lo cual va a dar lugar a que se pueda producir un infarto mesentérico, que es de acción inmediata, que es una urgencia quirúrgica, porque el paciente se puede morir por la presencia del parásito, la reacción inflamatoria, los granulomas y la presencia de hemorragias que ya se presentan dentro de la pared intestinal. Bueno, gracias por la pregunta, más bien. Y no sé si hay alguna otra pregunta o comentario que tuviesen. Ok. Entonces, pues que tengan una buena semana, estudien, que ahora ya saben que no tienen tiempo, solo tienen tiempo para comer 1 hora al día y dormir 3 horas. O sea, 20 horas significan estar estudiando en este caso. Les agradezco mucho su presencia y pues estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias.